Buenas tardes. En el marco de la especialización de habilitación pedagógica en el módulo de Educación, Sociedad y Cultura, hoy vamos a entrevistar a Sir Ken Robinson. Pero antes vamos a ver una pequeña reseña de nuestro invitado. El señor Ken Robinson es un británico polifacético, nacido en Liverpool en 1950. Estudió inglés y drama en la Universidad de Leeds e hizo su tesis doctoral en la Universidad de Londres acerca del teatro en el ámbito educativo. En los años 80 estuvo al frente del proyecto The Arts in School Project. Hasta 2001 se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Warwick, en la que actualmente es profesor emérito. Es famoso por el conocido informe Robinson, un estudio sobre la importancia de la creatividad en la educación. Como orador, la charla que dio en TED de 2016 sobre que las escuelas matan la creatividad se ha reproducido más de 25 millones de veces y es la conferencia más vista en la historia del TED. 10 preguntas a Sir Robinson en el marco del módulo de Educación, Sociedad y Cultura. ¿Qué es la educación? La educación es la formación constante del hombre para ser una parte de la sociedad a la que pertenece. Una de las tareas fundamentales de la educación es educar al individuo para la vida laboral y educarlo para la vida ciudadana. La educación es un proceso mediante el cual el individuo logra integrarse a la sociedad, donde aprende nuevas habilidades y desaprende otras que no son útiles para su desarrollo en la sociedad. ¿Qué utiliza el hombre para relacionarse? El hombre es un ser social que necesita estar relacionado y para ello utiliza la comunicación para expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos a otros seres semejantes a él, que está dentro de una determinada sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es todo tipo de relaciones en que se encuentra el hombre, donde él desarrolla sus capacidades y aptitudes para formar parte de ella como miembro activo y productivo de esta. ¿Qué es la cultura? Es un saber acumulado que se transmite de generación a generación. Son las características propias que desarrolla una sociedad. Son saberes no escritos que se transmiten con la interacción constante y repetida dentro de un medio. La cultura va unida a la sociedad. Son los principales eslabones en la formación del individuo, dentro de su primer núcleo de formación, que es la familia, donde todo lo que se aprende se comparte con los semejantes. ¿Cuál es la tarea fundamental de la educación? La educación es la formación constante del hombre para ser parte de la sociedad de la que pertenece. Una de las tareas fundamentales de la educación es educar al individuo para la vida laboral y educarlo para la vida ciudadana. ¿Cuál es la relación existente entre la educación, la sociedad y la cultura? La relación existente entre la sociedad, educación y cultura es el hombre que forma parte de una sociedad con características propias, saberes populares, tradiciones que se va formando y educando para formar parte de esa sociedad, para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos, en lo laboral, en lo educativo, en lo social. El concepto de educación es estático. A medida que va pasando el tiempo, el concepto de educación va evolucionando, siempre manteniendo su esencia formadora del hombre dentro de la sociedad, pero ya no manteniendo los mismos estándares del pasado. En otras épocas, la idea de una persona preparada se basaba en la cantidad de títulos o estudios que poseía, en la instrucción que tenían. La instrucción que tenían era la medida del éxito del hombre. Cuanto más saber acumulaba, se lo consideraba una persona formada y exitosa. ¿De qué nos habla el psiquiatra Claudio Naranjo sobre la educación? El psiquiatra Claudio Naranjo nos dice que la educación les roba la vida a los alumnos, los mete en especie de cárceles. La educación les enseña a los alumnos a pasar los exámenes y llenar formularios. La educación nos enseña a ser libres, amorosos, nos brinda pobreza interna. Con esto existe una pérdida de relaciones, pérdida de calidad de vida.
Con la evolución social, ¿de qué nos damos cuenta? En el ámbito de la evolución social nos damos cuenta que a medida que vamos avanzando como sociedad, también los problemas sociales van cambiando. Al principio, la demarcación social se representaba por pandillas que tenían características comunes como territorio, raza. Los miembros buscaban identificarse. Actualmente todo esto se ha superado, pero existen las llamadas tribus urbanas, quienes provienen de distintas clases sociales y que no están localizadas en áreas determinadas. ¿Cuáles son las nuevas dificultades sociales y por qué está siendo cuestionado el sistema educativo? Hoy en día, las nuevas dificultades sociales son la inmigración, el envejecimiento, la marginación, cuestiones que anteriormente no se daban en la medida de hoy día. El sistema educativo está siendo cuestionado por muchos expertos como consecuencia del foco y metodología de aplicación. El sistema no se adecuaba a la integración sociocultural alternativa como medida de prevención para construir una sociedad intercultural. ¿Por qué se está reformando la educación pública? Hay dos razones para ello: razones económicas y razones culturales. En la económica, la gente está intentando resolver que nuestros niños ocupen su lugar dentro del siglo XXI. Pero ¿cómo podemos hacer eso si no podemos anticipar la economía de la próxima semana? En lo cultural, todos los países están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que puedan tener sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes de identidad cultural y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando anticiparse al futuro, queriendo realizar lo mismo que en el pasado. El sistema educativo actual fue concebido en una época diferente, en la cultura intelectual de la Ilustración, en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Anterior al siglo XIX, no existían los sistemas educativos públicos. La educación pública gratuita era una idea revolucionaria. Mucha gente se opuso a ello. Desde mi punto de vista, ha habido mucha gente que se ha beneficiado del sistema educativo, pero la mayoría de la gente no. Sir Robinson, ¿puede explicar qué es el pensamiento divergente? Es la capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas para una pregunta. Es pensar lateralmente, no pensar de manera lineal o convergente. De ver múltiples respuestas, no solamente una. Ejemplo, ¿qué usos puede darse para un clip? Según lo que vemos en la imagen, el niño está pensando sobre varias de las formas en las que puede utilizar dicho clip. Espero que este espacio haya sido de su agrado. Me despido de ustedes. Mi nombre es Mónica Roma. Gracias por su atención. Quiero dejar un pequeño mensaje de Sir Ken Robinson. Nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente la creatividad de los niños. La mayoría de los estudiantes nunca llegan a explorar todas sus capacidades e intereses.